Muy buenos días para todos mis amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta preciosa mañana y para aquellos que con la ayuda del Señor van a ver también este video a través de las redes sociales. Queremos estar agradecidos con Dios pues por el privilegio que nos concede poder predicar y exponer su bendita palabra el día de hoy. Así que vamos a iniciar en oración, mis hermanos, para que Dios nos guíe y nos enseñe a través de su Santo Espíritu. Padre bendito, en esta preciosa mañana queremos darte gracias, Señor, por este hermoso y precioso día que tú nos has concedido más de vida, Señor. Gracias, Señor, por ese regalo precioso, Señor, que nos has dado no solo a nosotros, sino a nuestras esposas, a nuestros seres queridos, a nuestras familias y hogares, Señor. Gracias por cuidar de nuestra familia en la carne, Señor, de cada uno de ellos, padres, hermanos. Gracias, Señor, también por cuidar de nuestra amada familia en la fe, Señor. Qué preciosa, Señor, esa hermosa familia que tú nos has dado también. Te damos gracias por cada hermanito y cada hermana que se ha podido conectar el día de hoy, Señor, que tú has colocado en su corazón el querer como el hacer para disponerse, Señor, a escuchar tu bendita palabra. Para disponernos, Señor, a que seas tú hoy hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, hoy corrigiéndonos, consolándonos, exhortándonos, pero sobre todo, Padre, que seas tú edificando nuestras vidas, Señor. Hoy queremos y anhelamos oír tu voz, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones duros y rebeldes, Señor. Y que seas tú, Señor, permitiendo que no salgamos de esta reunión sin escuchar tu voz, Señor, sin poder tener el propósito de poderla aplicar a nuestras vidas, Señor. Que hoy tengamos ese gozo y esa alegría, Señor, de que seas tú instruyéndonos, Padre bendito. Asimismo, Señor, que seas tú enseñándonos a través de tu Santo Espíritu y hablándonos a través de tu bendita palabra y usándome a mí como un instrumento en tus manos, porque siempre seremos eso, Señor, instrumentos. Y la gloria y la honra siempre son para ti, Señor. En tus manos entregamos esta reunión, Señor, y esta enseñanza para que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos convencidos en nuestro corazón que Dios va a hablar a nuestras vidas el día de hoy. Vamos a continuar con las enseñanzas del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y continuamos el día de hoy, ya pasamos a la sexta bienaventuranza y vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios así: viendo la multitud, Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, salió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué preciosa es la bendita palabra de Dios. Y hoy vamos a tocar esta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que quiero decirles, mis hermanos, que esta bienaventuranza es de las más profundas que podemos encontrar aquí en el Sermón del Monte. Realmente no hay la forma de pretender que se pueda explicar en toda su plenitud estos versículos. La verdad es que no se ha podido explicar a fondo siempre este versículo porque es muy profundo y dicen los eruditos y los estudiosos que es de las verdades que tienen que ver con toda la palabra de Dios en todos los sentidos.
Así que es bastante extenso y tiene bastante forma de poder aplicar este versículo a nuestras vidas y poder explicarlo. Es bastante profundo, pero vamos a tratar de darle la mejor explicación y sobre todo la más sencilla, sin complicarnos, pero también dando a entender que puede que no sea la única o puede que no sea la mejor aplicación, pero confiamos en el Señor que así sea. Cuando dice la palabra de Dios, mis hermanos, que bienaventurados los de limpio corazón, esa palabra limpio puede también traducirse como puro. O sea, bienaventurados no solo los de limpio corazón, sino los de puro corazón. Así que para poder nosotros empezar a desglosar este versículo y hacer una buena explicación de él, tendríamos que empezar primero que todo diciendo qué significa la palabra corazón allí, ¿no? Y esa palabra corazón no podemos asumirla como que es el músculo de nuestro cuerpo que bombea la sangre a todo el cuerpo. No, la palabra corazón es el asiento de nuestra personalidad, que es donde están la mente, la voluntad, las emociones. En otras palabras, es el centro de nuestra personalidad, lo que la palabra de Dios llama como el corazón. Ese centro de la personalidad del ser humano. Y es allí donde la palabra lo llama como el corazón. ¿Y qué es importante también aclarar? ¿Qué significa la palabra puro? Bueno, la palabra puro, cuando nosotros decimos que, vamos a dar varios ejemplos. Yo quiero ir a una montaña porque quiero respirar aire puro. Significa algo que no tenga contaminación alguna. Si yo quiero ir a una montaña a respirar aire, ¿qué? Puro, limpio, que no esté contaminado con nada ajeno a lo que es el aire. Cuando yo digo que quiero tomar agua pura, estoy diciendo que quiero tomar agua limpia, que no está contaminada de ninguna clase. Cuando digo que quiero una prenda, un anillo de oro puro, significa que no puede tener ningún otro material allí. Pues a eso es que se refiere la palabra puro allí. Significa que los de corazón limpio o puro. O sea que en el corazón no haya nada que lo contamine o que lo dañe. Y pues para empezar entonces, los de corazón limpio o puro de corazón, allí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque es allí donde radica el problema del ser humano. Nuestro corazón ya está dañado. Nuestro corazón está pervertido. Nuestro corazón está dañado desde que nacemos prácticamente. Entonces, el corazón del ser humano es lo primero que Dios quiere arreglar. Es lo primero que Dios quiere restaurar o transformar. Así que, ¿qué dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9? Quisiera leer ese versículo acerca del corazón. Jeremías 17:9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Como para que nosotros nos hagamos una idea de cómo es nuestro corazón y qué dice la palabra de Dios de él, porque Dios es claro en lo que afirma acerca de nuestro corazón. Dice que es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que el ser humano tiene un problema y el problema viene de fábrica y el problema está dentro de nosotros. El problema no está por fuera. El problema no está en las demás personas. El problema no está en nosotros echarle la culpa a los amigos, al ambiente, a lo que nos rodea. Eso influye, pero la realidad es que el pecado está dentro de nosotros, está en nuestro corazón. Vamos a ampliar más esta enseñanza. Quiero que vayamos al libro de Marcos capítulo 7, el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 7, hablando del tema del corazón. Marcos capítulo 7,
nos habla de lo que contamina al hombre, pero vamos a leer desde el versículo 14, Marcos 7:14 dice, y llamando así, hablando del Señor Jesucristo, llamando así toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Son palabras del Señor Jesucristo, no son palabras de ningún otro, y por eso tenemos que prestarle mucha atención. Él está diciendo que nada de afuera me contamina a mí. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, o sea, lo que sale de nosotros, eso es lo que contamina al hombre, lo que nosotros decimos, hablamos con nuestra boca. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? O sea, ¿no habéis podido entender? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Nada de lo que entra en el hombre, pero él se refería esencialmente a un tema de comidas. Y dice, porque no entra en su corazón, lo que entra de afuera no entra en el corazón, sino en el vientre, va al estómago y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero el versículo 20, nótese en lo que dice. Pero decía que lo que contamina, lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Versículo 21. ¿Por qué? ¿Por qué lo que sale de nosotros es lo que contamina? Porque dice el versículo 21, porque de dentro del corazón, eso es lo que nosotros sacamos de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, dice el engaño, la lascivia, la envidia, las maledicencias, la soberbia, la insensatez. Mire todo lo que sale de dentro de nuestro corazón, porque es lo que hay en nuestros corazones. Todas estas maldades de dentro salen, de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Así que el Señor nos está diciendo claramente que el problema del pecado está dentro de nosotros, está en nuestro corazón. Y es desde allí donde salen todas las cosas que pueden contaminar y dañar. Es de ahí donde sale nuestro egoísmo, nuestro odio, nuestra ira, nuestra envidia, todo, manito, sale de ahí. Y es lo que daña y contamina, no lo que entra a nosotros. Entonces, es muy importante que la palabra nos está aclarando que el problema radica internamente en nosotros. ¿Qué ocurre con el problema? Que muchas personas no entienden que el ser humano tiene un problema en su corazón interno y que ese corazón es el que necesita de Dios. Todos nosotros necesitamos de Dios, esencialmente allí necesitamos que Dios entre en nuestras vidas, cambie nuestro corazón, cambie todo nuestro ser y seamos transformados internamente. Primero Dios nos cambia por dentro para que luego nosotros podamos expresar hacia afuera en lo externo el cambio que Dios hace. Entonces, hay personas que no entienden que la raíz está acá adentro y quieren atacar el problema por las ramas. O sea, quieren mejorar la parte externa sin arreglar el problema interno. Una persona, y les voy a colocar un ejemplo de un médico, tiene una enfermedad, una persona tiene cáncer, eso da unos síntomas. El médico puede tener dos opciones en medio de pronto de su falta de conocimiento. Puede atacar los síntomas de un dolor de cabeza, de que se siente sin apetito y ataca los síntomas, pero resulta que no ha atacado el problema que tiene, que es el cáncer, y eso lo va a llevar a la persona a la muerte. Entonces, es lo mismo con el pecado que hay en nosotros. Nosotros no podemos atacar la parte externa cuando lo interno no se ha tocado y el pecado está dentro de nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Mateo capítulo 23. Vamos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice la palabra de Dios así, hablando el Señor Jesucristo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Versículo 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, nótese que el Señor está aclarando que el problema está por dentro y que el ser humano tiene que empezar a tener un cambio interno. Es de adentro hacia afuera. Nunca puede ser el cambio de afuera hacia adentro, porque eso era lo que hacían los fariseos. Ellos se preocupaban mucho de que la gente los viera muy bien vestidos, con una cara de piedad. También se preocupaban porque la vestimenta tuviera muchas cosas como las tirillas que ellos tenían, porque los hacía ver como que fueran más santos que los demás. Y nosotros tenemos que entender que el cambio tiene que empezar por dentro, porque el ser humano tiene que empezar a cambiar es su corazón, porque Dios quiere cambiar es primero tu corazón. Dame, hijo mío, ¿qué? ¿Qué pide el Señor? Dame, hijo mío, tu corazón. Es lo primero que Dios te pide a ti y a mí. Él no nos pide que le demos nada más de iniciada. Lo que Dios pide de nosotros es el corazón, porque es allí donde radica el pecado nuestro, donde está la raíz de todas nuestras faltas. Si Dios cambia nuestro corazón, si nosotros le permitimos a Dios entrar en nuestras vidas para que Él cambie nuestro corazón, todo nuestro ser empieza a tener una transformación de adentro hacia afuera. Amén. Entonces, hermanitos, eso era lo que quería el Señor aclararle al pueblo, como también nos lo quiere aclarar a nosotros hoy en día. No podemos pretender nosotros que haciendo buenas obras o que por nuestro comportamiento bueno o porque nos portamos bien en unas cosas o porque oramos bastante o porque hacemos muchas cosas para el Señor, que eso es lo de afuera, lo externo, que eso es suficiente. No, no, no. Una persona puede encontrarse haciendo muchas cosas para el Señor sin haber tenido un cambio interno en su corazón, sin que su corazón haya sido transformado realmente. Así que la primera preocupación del ser humano y de toda persona que no conoce del Señor y de nosotros que un día lo conocimos fue permitir que Dios entrara en nuestra vida a cambiar nuestro corazón de adentro hacia afuera. Lo demás es importante, pero lo demás es el resultado de lo que Dios hace dentro de nuestras vidas. Vamos a mirar algo importante porque Dios quiere entonces cambiar en nuestro corazón inicialmente. Y dice la palabra en Ezequiel 36:26 algo importante. Ezequiel 36:26. Nótese cómo dice el versículo. 36:26 dice: os daré corazón ¿qué? Nuevo. Dios siempre quiere, dice, dame, hijo mío, tu corazón, y dice que Dios quiere darnos un corazón ¿qué? Nuevo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios quiere transformar nuestro corazón duro y rebelde, sobre todo en aquel que no le conoce, ese corazón de piedra que no admite que le hablen de Dios. Endurecido, porque el mundo nos ha vuelto así, nos ha endurecido nuestro corazón, nos hemos vuelto insensibles al dolor ajeno, nos hemos vuelto insensibles a las necesidades de las personas, nos hemos vuelto insensibles a las necesidades de nuestros propios hermanos.
Y el Señor nos dice que nos va a dar un corazón nuevo. Él quiere no solo que le entreguemos nuestro corazón, sino que Él quiere darnos un corazón nuevo, de carne, y cambiar ese corazón duro y de piedra que nosotros tenemos. Dice la bendita palabra de Dios, entonces, manitos, que eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestros corazones. Por eso dice, la primera pregunta que nosotros hicimos es, ¿qué es ser puro de corazón? Bueno, ya explicamos entonces qué es ser puro y qué significa el corazón. La segunda pregunta a la que quiero ir en esta preciosa mañana es la siguiente. ¿Cómo se obtiene esa pureza en el corazón? Porque esa sería la segunda pregunta que quiero que nos hagamos en esta preciosa mañana. ¿Cómo se obtiene esa pureza de corazón? Ya sabemos qué es lo que Dios quiere que nosotros, cómo quiere que nosotros tengamos nuestro corazón puro, limpio, y que Él quiere darnos un corazón nuevo y quiere pedirnos, siempre nos pide nuestro corazón para transformarlo. Así que la pregunta es, ¿cómo se obtiene esa pureza de corazón? Bueno, la palabra de Dios es clara en ese asunto. ¿Cómo se obtiene esa pureza de corazón? Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, manitos. El apóstol Pedro está predicando la palabra de Dios a sus hermanos judíos. Es el primer discurso que el apóstol Pedro dice a sus hermanos judíos después de la llegada del Espíritu Santo. Y dice en el versículo, y él empieza a dar su discurso, ¿no? Y inicia desde el versículo 22, varones israelitas, o sea, a los judíos. Oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, porque el Señor Jesucristo fue andando sus 3 años dentro del pueblo de Israel, y fueron ellos los que le vieron hacer los milagros. Versículo 23, al Señor Jesucristo, al que estuvo entre ellos, que hizo milagros, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matáisteis por mano de inicuos, crucificándole. Y Pedro le está diciendo lo que el pueblo judío hizo con nuestro Señor Jesucristo, y que si queremos hacerle una aplicación a nuestras vidas hoy en día estamos viendo lo que también nosotros representados allí hicimos con nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que después de que Pedro da el discurso, el versículo 36 dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37 dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero la pregunta es, ¿en dónde se compungieron ellos? En su corazón. Se compungieron en ese corazón de piedra y duro. Y eso es lo que ocurre. ¿Cómo entonces se obtiene esa pureza? Cuando nosotros empezamos a escuchar el mensaje de salvación, la palabra de salvación en nuestras vidas, ese corazón duro de nosotros se transforma. Dice que aquí se compungieron en sus corazones. Así que al predicar la bendita palabra de Dios, ese corazón nuestro empieza a obtener esa pureza. Vamos a otra cita bíblica importante. Hechos capítulo 15, versículo 8. Nótese lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 8, hablando de cuando estaban en el concilio y estaban hablando del tema de cómo la predicación de la palabra también había llegado a los gentiles, no solo a los judíos, sino a los gentiles. En el versículo 8 estaba allí también hablando ya el apóstol Pablo, y dice el versículo 8, y Dios, a ver, leamos desde el 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó, el apóstol Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce ¿qué? Los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
purificando por la fe sus corazones. Entonces, ¿cómo se purifica o cómo se obtiene esa pureza de corazón? Por la fe en Cristo Jesús, por la fe en la palabra de Dios, por la fe en la palabra de salvación, en el evangelio de salvación y de vida eterna. Se obtiene esa pureza de corazón, porque cuando la escuchamos, esa palabra cambia, transforma nuestro corazón duro y rebelde. Y eso ocurrió acá con los judíos. Dice claramente el apóstol Pablo, y ninguna diferencia hay entre nosotros, entre los judíos y los gentiles, y ellos, purificando, ¿por qué? Por la fe sus corazones. Y es como se purifica el corazón duro y rebelde de cada uno de nosotros, por la fe en Cristo Jesús, por la fe en el evangelio de salvación, porque es el que toca y cambia nuestro corazón duro y rebelde. Bueno, mis hermanos, hay otra palabra importante que quiero, otros versículos importantes que quiero colocar acá para que lo leamos. Dios no solo entonces quiere transformar nuestros corazones al escuchar la bendita palabra de Dios, que es la forma correcta, sino que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2. Vamos a Colosenses capítulo 2. Y habla allí algo importante. Colosenses capítulo 2 dice lo siguiente, y quiero leer desde el versículo 11. Dice lo siguiente, en él, o sea, en el Señor Jesucristo, también fuisteis que circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea que Dios circuncidó, mis hermanos, nuestro corazón, circuncidó, quitó, cortó con el pecado, porque es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cortar con el pecado, circuncidarnos del pecado, porque el tema radica allí. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, 22 dice lo siguiente, manitos. 10, 22. Dice así. Acerquémonos con un corazón que sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Nótese que aquí habla de purificar y lavar, pero habla de que acerquémonos con un corazón sincero, o sea, un corazón limpio, puro, lavado. Dice, en la certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está hablando de qué es lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones y cómo quiere darnos esa pureza. Bueno, mis hermanos, esa era la segunda pregunta. Y la tercera pregunta con esta quiero finalizar el estudio y alcanzarla a poder explicar es ¿cómo se evidencia la pureza de corazón en un verdadero creyente? Porque ustedes me han notado que siempre que hablamos de una bienaventuranza, hablamos también de una evidencia de esa bienaventuranza. Porque es que siempre debe haber una evidencia de lo que nosotros somos. No podemos decir que somos creyentes sin que la gente vea el cambio en nuestras vidas. Manito, eso no tiene lógica. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos un corazón limpio, tiene que haber una evidencia de que usted como verdadero creyente tiene un corazón limpio. Y la cuestión es, ¿cómo entonces se evidencia esa pureza de corazón? Bueno, hay unas 3 características esenciales que quiero tocar rápidamente. La primera, mis hermanos, debe de haber una genuina inclinación a la santidad de nuestros pensamientos y de nuestra conducta. Le repito esa primera evidencia. Debe haber una genuina inclinación a la santidad de nuestros pensamientos y de nuestras conductas. O sea, ahí es cuando vemos nosotros
que hay una verdadera evidencia de un corazón limpio, cuando hay una inclinación a la santidad de nuestra mente y a la santidad de nuestra conducta. Y allí quiero dar una cita bíblica. Salmos 51:10. Quiero que vayamos al Salmo 51:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 51:10 dice así: crea en mí, está hablando el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Miren, mis hermanos, nosotros tenemos que tener un corazón limpio y todos los días tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos ayude a que haya en cada uno de nosotros un corazón limpio de malos pensamientos, un corazón limpio de malas intenciones, un corazón limpio de todo lo que puede haber acá en nuestra mente y en el corazón. Ahora, quiero ir más allá o hablar de algo más profundo en este sentido. Todos nosotros hablamos de una limpieza de corazón, pero cuando hablamos de una limpieza de corazón que se puede ver, o sea, la que las demás personas pueden evidenciar lo que nosotros hacemos con nuestra actuación. Y eso está muy bien. El detalle es que hay una limpieza que debe ser en el corazón y esa limpieza no la ve nadie, porque nosotros no podemos ver el corazón de ningún hermano. El único que puede ver el corazón nuestro se llama Dios. La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana y que yo quiero hacerle a cada uno de mis hermanos es: ¿cómo está verdaderamente, internamente nuestro corazón? ¿Está limpio? Porque quiero decir estas frases que coloqué aquí, manitos. No podemos ver el corazón, pero podemos escuchar sus palabras, o sea, lo que decimos. No podemos ver el corazón, pero podemos ver las intenciones y las decisiones que la persona puede tomar. La cuestión es cuánta impureza puede haber dentro de nuestro corazón que muchas veces no la reflejamos hacia afuera porque nos cuidamos de lo que los demás ven. Pero por dentro tenemos problemas. Tenemos problemas en nuestro pensamiento, tenemos problemas internamente con alguna raíz de amargura, tenemos problemas con alguna situación de pecado que no hemos perdonado y que no queremos perdonar. Hermanos, hay tantas cosas internamente en nuestro corazón que pueden estar guardadas, escondidas y que usted y yo no queremos soltar. La pregunta es, ¿realmente si tenemos tenemos un corazón limpio, un corazón que esté inclinado a la santidad delante de Dios? ¿O realmente tenemos varias cosas guardadas en nuestro corazón que lo único que nos hacen es daño? Dios conoce nuestro corazón, manitos. Nunca olvide eso. Y usted nunca piense que Dios no lo ve, ni que Dios no se da cuenta de lo que usted y yo tenemos guardado ahí adentro, de aquellas cosas que no hemos sido capaces de arreglar y que hemos dejado que pase el tiempo, los días, los meses, los años, y aún las tenemos allí, guardadas, haciéndonos daño a nosotros mismos. Y pensamos nosotros que tenemos un corazón limpio, porque siempre tratamos de cuidarnos y de guardarnos de lo externo, de lo que los demás nos ven, cómo nos ven actuar, qué nos ven hacer. Pero la pregunta es, ¿y cómo está realmente el corazón nuestro? Es un corazón lleno de odio, lleno de amargura, lleno de falta de perdón. ¿Cómo está realmente nuestro corazón? Porque esa es la pregunta a la que yo quiero que cada uno de nosotros nos hagamos, manitos. No puede ser que nosotros digamos que somos verdaderos creyentes y que hemos nacido de nuevo y que hemos permitido que Dios entre en nuestras vidas y cambie nuestro corazón, pero realmente continuamos con ciertas cosas allá adentro, que pueda que los demás no sepan, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe aquellos pecados que guardan o que guardamos allá adentro. Aquellas cosas que los demás no saben, pero que Dios sí sabe, manitos. Miren, a mí me llama la atención cuando yo les hablo a ustedes de este aspecto, porque yo quiero que ustedes mediten en esto.
Hay una cita bíblica que me encanta a mí y está en Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo, lo siguiente, como para que ustedes dimensionen el asunto. Juan capítulo 1, versículo 43. Jesús llama a Felipe y a Natanael, y quiero hablar de Natanael. Dice así, versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo de él. Natanael iba caminando hacia el Señor Jesús y Jesús lo ve y el Señor Jesús dice algo de Natanael. Escuche, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pregunta, ¿conocía al Señor Jesús hablando humanamente? ¿Había tratado con Natanael alguna vez? No, era la primera vez que humanamente hablando lo iba a ver. Natanael no conocía al Señor Jesucristo, nunca se había encontrado con él. ¿Cómo podía el Señor saber quién era Natanael? Pues porque él era Dios mismo. Pero ¿qué fue lo que Dios vio en Natanael? Su corazón, manitos, porque es lo mismo que él ve en ti y en mí, es nuestro corazón. Dice que él ve el corazón y aún las intenciones de nuestro corazón, nuestra malicia. Todo eso él lo ve y dice de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mis hermanos, ¿podrá el Señor decir eso de ti, de mí? He aquí mi siervo fulano o mi sierva fulana, Margarita, Claudia, Jorge, Andrés, Felipe, el nombre que sea, póngale el nombre a eso. ¿Podrá el Señor decir aquí, he aquí a el hermanito fulano de tal, en quien no hay engaño en su corazón, porque tiene un corazón como limpio? ¿Podrá el Señor decir eso en nosotros, hermanitos? Porque esa es la pregunta que a mí me impacta y eso es lo que mueve mi corazón, hermanitos, en esta mañana. Que entendamos que usted y yo tenemos que tener un corazón limpio. No solo actitudes que demuestren un corazón limpio, sino que lo interno de nosotros debe ser limpio también. Debemos de buscar siempre andar en una santidad. Miren, es preocupante, se los digo de todo corazón. Es preocupante hoy en día ver que en las iglesias se habla más de la felicidad y de la paz y otra cantidad de cosas, pero se habla muy poco de la santidad en el creyente. Y resulta que eso, manitos, es lo que hoy en día está perjudicando a la iglesia de Dios y al pueblo de Dios. La falta de santidad en nuestras vidas, la falta de santidad en nuestros corazones. Y la verdad es que muy pocos de nosotros somos como Natanael. He aquí un verdadero israelita, he aquí un verdadero hijo en quien no hay engaño, porque la verdad es que en muchos de nosotros hay engaños. Hay cosas raras, hay cosas ocultas, hay cosas guardadas allí en el corazón y que muchos no quieren soltar y no quieren limpiar. Y yo quiero pedirte con todo mi corazón y te ruego en el amor del Señor, antes de terminar esta enseñanza, mis hermanos, no piense que Dios no lo sabe. Quítese eso de la mente y de su cabeza. Dios lo ve todo. Dios vio a Natanael y dijo quién era Natanael desde lo más profundo de su corazón. Y Dios sabe quién es usted y sabe quién soy yo y sabe qué hay en su corazón y sabe su maldad, su odio, su avaricia, sabe todo de usted y sabe todo de mí. Así que no nos engañemos. Dios quiere que usted y yo tengamos un corazón limpio, porque en verdad los de corazón limpio tendrán una bienaventuranza. Verán al Señor, verán a Dios. Nosotros no podemos seguir siendo creyentes que nos falte santidad. La santidad debe ser la prioridad en todo creyente, mis hermanos, y esa santidad tiene que empezar por dentro.
hay algo que yo quiero decirles. Hay un versículo también importante sobre este punto. Ya se los voy a decir. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22 dice así. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón ¿qué? Puro, o sea, sincero, que no sea que haya un engaño adentro, que no sea que haya algo oculto, guardado allá adentro. No, no, no. Dice y vuelve y repite el Señor, de corazón puro. Manitos, Dios espera, anhela en nosotros un corazón puro. Lo segundo, dice, debe de haber la segunda característica de esas evidencias de corazón o la pureza de corazón. Debe de haber una conciencia y una carga de peso y de dolor por las impurezas que permanecen aún en nosotros. Yo les he hablado a ustedes varias veces que hay un pecado remanente que hay en nuestras vidas y que con el cual nosotros batallamos cada día. ¿Por qué? Porque hay un conflicto. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, nuestra naturaleza carnal batalla todos los días con nuestra naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este cuerpo. Y acuérdese que el que ha sido, lo que tiene de nosotros vida eterna es nuestra alma. Este cuerpo carnal todavía quiere pecar. Este cuerpo carnal es con el que batallamos cada día. Es el que es lleno de egoísmo y lleno de un poco de cosas, de falta de perdón y todo eso es la batalla que tenemos a diario. Entonces, ¿qué ocurre? Debe haber una conciencia en nosotros de que hay una lucha permanentemente que la libramos usted y yo todos los días. Todos los días. Usted tiene que ser consciente de que en el momento en que usted baje la guardia, esa naturaleza carnal y pecaminosa puede doblegarlo y puede hacerlo caer y puede hacerlo pecar. Usted tiene que ser consciente de eso. Usted no puede pretender que ahora ya como soy creyente, entonces todo es playa, brisa y mar y no va a pasar nada. El Señor me va a cuidar y me va a guardar. Sí, Él lo va a hacer. Pero si usted le da pie a la carne, pues la carne lo va a dominar y la carne le va a hacer pecar. Usted tiene que siempre permanecer atento, vigilante y permanecer metido con el Señor, porque de lo contrario, la carne puede hacerle caer y puede hacerle pecar. Usted tiene que ser consciente de eso, porque cuando uno no es consciente de las debilidades nuestras, entonces uno se relaja y pierde. Usted y yo tenemos que ser conscientes que somos débiles y usted y yo sabemos en qué somos débiles. Algunos son débiles en la cuestión de la lengua, saben que se agarran a hablar y cuando menos piensa están difamando a otra persona. Entonces, usted sabe que le gusta mover la lengua, entonces esa es su debilidad. Entonces, usted sabe cuál es su problema, entonces refrene su lengua y cuando le pongan conversación, trate de decir poco. Sí, no, bueno, hay que orar y ya. Pero no empiece a hablar más de la cuenta porque termina disociando o difamando de un hermano. Esa es su debilidad, la lengua. Algunos tienen debilidad por amor al dinero, otros tienen debilidad por el sexo opuesto. Cantidad de cosas, manitos. Otros saben que la debilidad es su mal genio, su ira. Entonces, cada uno de nosotros sabe cuál es la debilidad que tenemos. Si sabemos cuál es nuestra debilidad, pues entonces tratemos de fortalecernos en esas partes débiles. ¿Por qué? Porque el enemigo lo va a atacar a usted y a mí allí, donde la cuerda está más delgadita. Nadie se va a poner a jalar donde la cuerda está gruesa, no. Todo el mundo va a jalar donde la cuerda está delgadita para que se rompa. Y es por las debilidades de cada uno de nosotros que el enemigo nos va a atacar. Entonces usted y yo tenemos que ser conscientes de esto y entender que nosotros hemos sido transformados o redimidos nuestra alma, pero que nuestro cuerpo será transformado y redimido cuando el Señor venga. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Dice la palabra de Dios así.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos ¿cómo? Transformados. Ahí, en ese momento, este cuerpo pecaminoso que tiene debilidades y que nos jala siempre hacia el pecado, será transformado. Antes no. Antes usted y yo tenemos que cuidarnos de él y mantener esta carne doblegada por el poder del Espíritu Santo. Versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida la muerte en victoria. Y hermanitos, allí seremos realmente transformados nosotros y podremos ir al encuentro con nuestro Señor en las nubes y le veremos cara a cara, porque no le podremos ver jamás con este cuerpo pecaminoso. Entonces es muy importante que usted y yo entendamos y seamos conscientes de que tenemos unas impurezas y unas debilidades en nuestro cuerpo con las cuales tenemos que batallar todos los días, todos los días. Por último, rápidamente, la tercera evidencia, debe haber una preocupación seria por hacer uso de aquellos medios que Dios nos ha dejado instituidos para que sigamos creciendo en la pureza. O sea, debemos de utilizar lo que Dios nos dejó en su palabra para crecer en la pureza de corazón. ¿Cómo crecer en esa pureza de corazón? Es la pregunta aquí. Entonces, la primera cuestión que Dios, o el primer elemento que Dios nos dejó, la primera herramienta que Dios nos dejó para utilizarla, para crecer en nuestra pureza de corazón, es la palabra. Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17, Evangelio de Juan. Juan 17, 17 dice lo siguiente, hermanitos. Les leo. Juan 17, 17 dice así, hablando de Jesús, ora por sus discípulos. Y dice entonces en el versículo 17, santifícalos. Él está pidiendo al Padre por ellos, por los discípulos. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, una forma de nosotros santificarnos y de purificarnos es que ir a la palabra de Dios, porque ella nos santifica. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos ayuda cada día, hermanitos, a santificarnos, cada día a andar más en santidad. Es una herramienta que usted y yo tenemos que utilizarla. Por eso decimos que es importante que tengamos un devocional todos los días en nuestras casas, para que cada creyente verdadero vaya a la palabra de Dios, la lea, la estudie y el Señor pueda hablarle a través de ella y usted pueda adquirir cada día más y más que santidad a través de la palabra de Dios. Así que es importante. Salmo 119, y ahí vamos a Salmo 119, hermanitos. Salmo 119, versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios así. 119, 9 al 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ahora, aquí no es solo el joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y con qué limpiará el creyente? ¿Con qué limpiará el Hijo de Dios su camino? ¿Con qué limpiará el Hijo de Dios su camino? El joven su camino. ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, para no pecar contra ti, manitos. Es en el corazón y guardando su palabra la que nos ayuda a usted y a mí, manitos, a andar cada día más y más en santidad. Es la forma de nosotros poder crecer en esa pureza de corazón que Dios nos pide. Bienaventurados los limpios, los puros de corazón,
Es a través de estas cosas que nosotros tenemos que aplicar. Juan 15:3, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios algo importante. Y nótese que siempre está hablando de la palabra. Juan 15:3 dice la palabra de Dios así. Ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios. ¿Por qué estamos limpios? Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Pero nótese, ya vosotros estáis limpios. Pero ¿cómo es que nosotros nos limpiamos? Por la palabra de Dios que nos ha hablado. Y termino un versículo precioso o una conclusión preciosa. La palabra de Dios es una de las herramientas más eficaces que nosotros tenemos para crecer en santidad y en limpieza de corazón. Colosenses capítulo 3:16. Quiero que vayamos a Colosenses 3:16. Nótese lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, ¿qué dice? More en abundancia en vosotros. Y la pregunta es, ¿y cómo puede morar la palabra de Dios en abundancia si usted y yo no la leemos? Si usted y yo no vamos a hacer los devocionales, si usted y yo no hacemos estudios de la palabra de Dios, si usted y yo no nos conectamos para estudiar la palabra de Dios, que Dios utiliza a un hermano para predicarnos la palabra de Dios, si no vamos a ella, ¿cómo podemos nosotros, en verdad, manitos, limpiar nuestro corazón de toda nuestra inmundicia que hay todavía en nosotros cada día luchamos contra eso? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y por qué? Dice, ¿y qué hace esa palabra cuando mora en abundancia? Dice que nos enseña, enseñándonos y nos exhorta. Y dice, exhortándonos y unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. More la palabra de Dios en abundancia en nosotros, porque ella nos enseña y nos exhorta, nos corrige, manitos, y lo más importante, nos ayuda cada día a andar más y más en santidad. Mis hermanos, esta es la primer parte de este tema que quería tocar con ustedes. Queda pendiente una segunda parte. Espero que con la ayuda de Dios hayamos podido entender algo importante. Dios quiere empezar cambiando el ser humano en el corazón, de adentro. Entender que es allí donde Dios quiere hacer la obra. Y entender nosotros que como creyentes es allí donde nosotros también tenemos que empezar nuestra limpieza de corazón. Podemos aún ser creyentes, hijos de Dios, teniendo un corazón impuro, no limpio. Dios demanda de nosotros no solo que le creamos y que hagamos cosas externas para Él y que demos un buen testimonio, sino que lo de adentro tiene que estar limpio. Porque de lo contrario, mis hermanos, tenemos un error que debemos de corregir cada día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias por ayudarnos a entender, Padre bendito, que el problema del ser humano radica en el pecado que está dentro de nuestros corazones, que es allí donde tú quieres cambiarnos, Señor, que es allí donde tú quieres transformar ese corazón duro, rebelde, para poder, Señor, empezar a obrar en cada uno de nosotros de adentro hacia afuera, Señor. Padre, gracias por ayudarnos a entender que es allí donde nosotros tenemos que andar cada día en una limpieza, en una santidad delante de tu presencia, Señor. Porque tú quieres y anhelas de nosotros que nos ayude, Señor, cada día a andar en santidad, Señor. Porque tú eres santo, Señor. Ayúdanos a andar en santidad en toda nuestra manera de vivir, Padre bendito, y permítenos, Señor, que nuestros corazones cada día sean llenos de tu santidad, Padre, a través de tu bendita palabra, que nos ayuda a limpiarnos, Señor, de toda inmundicia que hay en cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor, pues por estas tus verdades y tu bendita palabra,
Y te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en el transcurso de este día, Señor, y de esta semana. Que tu gracia y tu favor sean con nosotros, Señor. Y queremos entregar en tus manos, Señor, la pronta recuperación de nuestro hermano Diego, para que para la gloria y la honra tuya, Señor, seas tú, Señor, glorificándote en la vida de nuestro hermano y permitiendo que hoy puedan darle salida, Señor, y pueda volver a estar en su casa con su esposa y sus hijos, Señor, y tengamos nosotros el gozo de volverle a ver, Señor, sabiendo, Señor, que tú le has cuidado, le has guardado y le has protegido, Padre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos cumplir con esta primer meta de echar esta plancha, Señor, para nuestra congregación, para aquel sitio donde tú nos has puesto, para que nos podamos congregar, Señor, muy pronto y poder estar presente, Señor, como un solo cuerpo y poder alabarte, Señor, y glorificarte a ti, Señor. Padre, todas estas gracias, Señor, te las damos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.